Cicerón fue un insigne filósofo romano, orador y político de la República Romana. Tiene varias obras relevantes, cartas y discursos. Una de ellas es Disputaciones Tusculanas, un tratado filosófico muy valioso donde habla de el alma, la muerte y la filosofía. En el primer libro dice: el sistema y la enseñanza de todas las disciplinas que atañen al camino recto del vivir forman parte del estudio de la sabiduría que se denomina filosofía. La filosofía se dirige a la vida, a los actos, no a las palabras. El objeto es poner en práctica las enseñanzas. Si no, no hay filosofía. Séneca claramente decía: la filosofía no es un arte para alucinar al pueblo ni es para la ostentación. No consiste en palabras, sino en obras. Tampoco se emplea para hacer pasar el tiempo distraídamente, ni para disminuir el tedio de la vagancia. Antes bien, forma y modela el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. Continúa Cicerón. La filosofía no ha sido objeto de atención hasta nuestros días y no ha recibido ninguna luz de las letras latinas. A mí me toca darle esplendor y vida, de manera que si en mi vida activa he sido de alguna utilidad a mis conciudadanos, desearía también prestarles algún servicio si me acompañan las fuerzas desde mi retiro. Y yo debo poner todo mi empeño en este campo, sobre todo porque se dice que existen ya muchos libros escritos sin criterio alguno, por autores que indudablemente son personas magníficas, pero carentes de los conocimientos suficientes. El autor alude sobre todo a los griegos que le precedieron y a los antiguos, que en lo filosófico llegaron a la cumbre. Por eso declara: ¿en quién existió alguna vez una dignidad, una firmeza, una probidad, una fidelidad y una excelencia moral tan extraordinaria en todos los campos que pueda parangonarse con nuestros antepasados? Luego se refiere a las letras y a la forma de escribir como manera de llegar al público, a la retórica y a la elocuencia. Indica: puede darse el caso de que uno tenga opiniones acertadas y que no sea capaz de expresarlas con elegancia, mas expresar por escrito sus propios pensamientos cuando no se es capaz ni de ordenarlos ni de expresarlos con claridad, ni de atraer al lector con ningún tipo de deleite, es propio de un hombre que abusa sin moderación alguna de su ocio y de los medios que la lengua le ofrece. Las escuelas filosóficas de los antiguos solían ser muy reservadas con sus escritos. Además, tampoco se preocupaban mucho en las formas, sino en el contenido. De todos modos, Cicerón pretende abrir las fuentes de la filosofía mediante la elegancia y el estilo. Continúa: del mismo modo que Aristóteles, hombre dotado de cualidades innatas, conocimiento y elegancia, estimulado por la fama del orador Sócrates, comenzó a enseñar a los jóvenes el arte de hablar y a unir la sabiduría con la elocuencia. Así también yo tengo el propósito de cultivar este arte más elevado y más rico. Siempre he tenido la convicción de que la forma más perfecta de filosofía es la que es capaz de tratar los argumentos más importantes con un lenguaje copioso y elegante. Por eso Cicerón, además de filósofo, fue también gran retórico. Después de esta presentación o introducción, comienza el diálogo en sí, propio de este tratado, el cual dice: en mi opinión, la muerte es un mal, para quienes están muertos o para quienes deben morir, para ambos. Luego es una infelicidad, puesto que es un mal. Este diálogo es entre Cicerón y un personaje anónimo, quien continúa diciendo: sin duda, por esa razón son infelices aquellos a quienes les ha sobrevenido ya la muerte, y aquellos a quienes les tiene que sobrevenir. Luego no hay nadie que no sea infeliz, absolutamente nadie. A todo esto Cicerón responde: entonces, si tú quieres ser coherente contigo mismo, todos los que han nacido o van a nacer no solo son desgraciados, sino siempre desgraciados. Si tú dijeras en efecto que solo los que deben morir son desgraciados, ciertamente no podrías exceptuar a ninguno de los vivientes, porque todos deben morir, pero en ese caso la infelicidad acabaría con la muerte. Ahora bien, puesto que también los muertos son desgraciados, nosotros nacemos destinados a una infelicidad eterna. Todos caminan hacia la muerte, cada día se muere un poco, como dijo Séneca.
Cada día morimos, cada día perdemos una porción de nuestra vida. Y hasta cuando crecemos, nuestra vida decrece. Hasta el día de ayer, todo el tiempo pasado está muerto. Sin embargo, el que dialoga con Cicerón sostiene que la infelicidad no termina con la muerte, sino que sigue, lo cual es una contradicción, pues la muerte significa la no existencia, y lo que no existe no puede ser feliz ni infeliz. Asevera, si en realidad son infelices, tienen que existir, mientras que tú negabas hace un momento que los muertos existan, y si no existen no pueden ser nada, por lo que ni siquiera pueden ser infelices. Para ser algo primero hay que ser, evidentemente, y si los que no existen son infelices como argumenta el interlocutor, entonces afirma, según ese razonamiento, quienes no han nacido aún son ya infelices, porque no existen. Y nosotros sí vamos a ser infelices después de morir. Lo hemos sido ya antes de nacer. Pero yo no recuerdo haber sido desgraciado antes de nacer. Si tú tienes una memoria mejor, me gustaría oír algo de lo que tú recuerdas de ti. De esta manera Cicerón ridiculiza al discente y se burla de él sutilmente. Es forzoso que así suceda a quien crea que la muerte es una infelicidad, o que quienes mueren son infelices, o sea, quienes no existen. Dicho personaje intenta librarse de la dificultad, quitando el verbo que forma el predicado nominal, a lo que Cicerón responde, como si fuera posible prescindir de la existencia o no existencia en un enunciado de este tipo, es que no tienes ni un barniz de dialéctica. Y finalmente el interlocutor acepta su error, declara, bien, admito ya que los muertos no son infelices, desde el momento en que me has obligado a reconocer que quienes no existen en absoluto no pueden ser infelices. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que quienes vivimos no somos infelices a pesar de estar condenados a morir? ¿Qué alegría puede existir en nuestra vida si día y noche tenemos en nuestro pensamiento que de un momento u otro debemos morir? Esto es el temor de la muerte. El otro gran filósofo romano dijo, la mayoría fluctúa miserablemente entre el miedo a la muerte y las penas de la vida, sin querer vivir ni saber morir. Al menos con la muerte terminaría todo. Continúa. ¿En qué sentido lo dices? Porque si la muerte fuera también una infelicidad para los muertos, estaríamos dominados en nuestra vida por un mal infinito y eterno. Ahora, por el contrario, veo una meta alcanzada la cual ya no habrá nada que temer. De manera que la muerte, una vez que llega, no significa nada. Pensar en ella es lo que daña. Precisamente es lo que decía el filósofo griego Arcesilao. La muerte no es un mal, sino en nuestra opinión. Cuando está ahí, no hace ningún mal. Ausente y esperada es como hace mal. A este respecto conviene traer a colación una frase del filósofo siciliano Epicarmo. No quiero morir, pero no me importa en absoluto estar muerto. Esta cita proviene de Sexto Empírico, el filósofo escéptico que en su afán de desacreditar a Epicuro lo acusó de plagiar a Epicarmo cuando dijo, la muerte no es nada para nosotros. Más adelante el interlocutor señala, pero desde el momento en que me has obligado a reconocer que los muertos no son infelices, consigue, si puedes, que yo piense que tampoco es una infelicidad tener que morir. A lo que Cicerón contesta, evidentemente esto no plantea ninguna dificultad, pero yo me propongo objetivos aún más importantes. ¿Cómo no va a plantear ninguna dificultad? ¿Cuáles son esos objetivos más importantes? La razón es la siguiente. Puesto que después de la muerte no existe mal alguno, ni siquiera es un mal la muerte, pues a ella le sigue de inmediato el tiempo que viene después de la muerte, en el que tú mismo reconoces que no existe mal alguno. De manera que ni siquiera el hecho de tener que morir es un mal, porque él no es otra cosa que la necesidad de alcanzar un estado que reconocemos que no es un mal. Si la muerte significa el principio de un estado que no es un mal, entonces la propia muerte, que sería la entrada a ese estado, no sería un mal. Y de aquí se colige lo que se propone Cicerón, ese objetivo más importante al cual alude, dice, mostrarte si soy capaz, que la muerte no solo no es un mal, sino incluso un bien. Y el interlocutor cree que es demasiado y que no podrá ser convencido de que la muerte es un bien, aunque está dispuesto a persuadirse de que no es un mal. En fin, se trata de determinar lo que es la muerte, si es un bien o si es un mal, como la mayoría cree. A este respecto conviene recordar lo dicho por el sabio de los sabios.
Sócrates, que temer a la muerte no es otra cosa que tenerse por sabio, pues es pensar saber lo que no se sabe, que nadie de cierto sabe si la muerte es para el hombre el mayor de los bienes, y con todo la temen como si supieran de buen saber, que es el mayor de los males. Después Cicerón se dispone a examinar ininterrumpidamente lo que es en sí la muerte y las opiniones que sobre ella han tenido los sabios y filósofos antiguos.